Con esto inicio el desafío final de SQL, donde creamos el database, donde usamos este database, vemos que ya se creó. El desafío nos pide crear unas tablas que se conecten entre ellas. Para eso usamos la siguiente fórmula, donde creamos la tabla película, donde creamos la tabla tags, donde tienen cada una su primary key. Y para que estas se conecten entre sí, creamos la película o sea, la tabla guión bajo tags, donde tenemos un película ID y un tag ID que hace referencia al ID de la tabla películas y referencia al ID de la tabla tags. Creamos estas tablas, se crean de forma correcta y nos pide ingresa 5 películas en 5 tags, donde la primera película debe tener 3 tags asociados y la segunda debe tener 2 tags asociados. Agregamos esto con el insert into. Agregamos las 5 películas, agregamos los 5 tags y ponemos los requisitos, que en este caso sería que la película 1 tenga 3 tags diferentes, en este caso película ID y tag ID, que sería Shrek 1 con el tag 1, con el tag 2, con el tag 3, y la película 2 tenga 2 tags diferentes. Entonces agregamos esto a nuestra tabla, se agrega correctamente. Nos pide ahora que contemos la cantidad de tags eh, que tiene cada película, y si una película no tiene tags debe mostrarse en 0. Esto lo hacemos con el siguiente comando, donde usamos un left join para asegurar que todas las películas de la tabla estén incluidas en los resultados, incluso si no tienen una etiqueta asociada. Usamos la función count para que podamos contar el número de registros coincidentes en la tabla de película-tags para cada película, y if null se utiliza para mostrar en 0 en caso de que la película no tenga nada asociado. Verificamos esto y podemos ver que la película Shrek 1 tiene 3 tags, la película Shrek 2 tiene 2 tags y las otras no tienen ningún tag asociado. Con eso terminamos la primera parte del desafío. Ahora nos pide crear otras tablas, que sería básicamente el mismo eh, el mismo concepto anterior, donde tenemos la tabla pregunta, la tabla usuario y la tabla respuesta, donde tienen keys foráneas que hacen referencia a las tablas anteriores. El usuario ID hace referencia a la tabla usuarios y el pregunta ID hace referencia a la tabla preguntas. Creamos estas tablas y nos pide agregar 5 usuarios. Agregamos 5 usuarios a estas tablas, que usamos el mismo insert into. Los agregamos 5 preguntas y el requisito nos pide que hayan 2 preguntas con respuestas correctas y 3 preguntas que no tengan respuesta correcta. Agregamos esto. Entonces, en respuestas podemos verificar que eh, el usuario 1, 2 y 3 respondieron correctamente la pregunta 1, la pregunta 1 y la pregunta 2, y el usuario 4 y 5 respondieron incorrectamente las otras preguntas porque no tienen una respuesta correcta. Entonces ahora nos pide cuánta la cantidad de eh, respuestas correctas totales por usuario. Usamos la siguiente fórmula. En esta también utilizamos un left join para asegurarnos que todas las preguntas de la tabla pregunta estén incluidas en el resultado. Usamos la cláusula case dentro de la función count, que se utiliza para evaluar si la respuesta es correcta o no, y si la respuesta es correcta es igual a la de la tabla respuestas. Entonces se contará como un usuario correcto y se le asignará un valor. Utilizamos la función count para contar el número de usuarios correctos por cada pregunta, y utilizamos la cláusula group by para agrupar los resultados por el ID de la pregunta y
la respuesta correcta. Verificamos esto. Por ejemplo, aquí tenemos que el usuario 1, el usuario 2 y el usuario 3 contestaron de forma correcta, pero el usuario 4 y 5 no contestaron de forma correcta. También nos pide que por cada pregunta en la tabla de preguntas, cuántos usuarios respondieron de forma correcta. Esto lo vemos con la siguiente fórmula, donde también usamos el live join para lo mismo que utilizamos anteriormente, para que se incluyan en el resultado. También unimos con esto las tablas de preguntas y respuestas usando el ID de la pregunta y utilizamos la función count para lo mismo, para contar los usuarios que respondieron de forma correcta. Utilizamos también la cláusula group by, para agrupar los resultados por el ID y la respuesta correcta. Y aquí también utilicé la cláusula having count para filtrar solo aquellas preguntas para las cuales al menos un usuario respondió de forma correcta. Entonces verificamos esto y nos aparece que la pregunta 1 tiene una respuesta correcta y que esa respuesta correcta la ocuparon 2 usuarios y la pregunta número 2 tiene una respuesta correcta, que sería respuesta 2, y que la utilizó solo un usuario. Nos pide también ahora implementar un borrado de cascada de las respuestas de usuario y que probemos esto implementándolo al usuario número 1. Por ejemplo, ahora nosotros alteramos la tabla número 1 con el siguiente comando, donde alteramos la tabla de usuario respuesta, usamos una key foránea que hace referencia a usuarios y lo activamos como un delete cascada. Activamos esto y ahora borramos el usuario número 1, que es el que nos pide que borremos. Borramos el usuario número 1 y podemos verificar que el usuario número 1 quedó borrado al utilizar este comando y ahora nos aparece solo el usuario 2, 3, 4 y 5 porque borramos el usuario número 1. Ahora nos pide también que creemos una restricción para usuarios menores de 18 años. Alteramos nuevamente nuestra tabla con el siguiente comando y le ponemos un check para que se chequee que la edad sea igual o mayor a 18 años. Agregamos esto y podemos verificarlo intentando insertar un usuario que sea menor de 18 años. Con esto no nos deja porque dice que viola la mayoría de edad. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, agrego 18 años, modifico esto, lo agrego y me va a agregar correctamente. Podemos verificar que se nos agregó el usuario número 6, que tiene 18 años. También nos pide que agreguemos a la tabla el campo mail. Entonces con este comando alteramos nuestra tabla y agregamos una columna que sea email. Agregamos esta tabla, nos queda de forma correcta. Podemos verificar ahora que quedó de forma correcta, que ahora nos aparece con el mail. Y también podemos, y nos pide que sea único. Entonces con esto insertamos eh, este comando que, eh, nos pide que sea único. Insertamos este comando, será para verificar después más adelante que el correo sea único. Lo verificamos y ahora agregamos nuestros mails. Como vemos, son dos mails idénticos, no nos deja, pero si modificamos uno de ellos, por ejemplo poniéndole el 7 a este usuario, lo insertamos, lo verificamos, se agregó correctamente, lo vemos y ahí están los mails agregados. Y ese sería el examen final. Muchas gracias.